Ahí está. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Pues antes que nada, gracias por estar acá. Vamos a hacer un pequeño repaso. Les quiero dar dos indicaciones sobre las notas y sobre lo que estamos trabajando. Hoy vamos a ir un poco más rápido porque necesitamos demostrar el teorema principal sobre las relaciones de equivalencia en esta semana. Entonces, ya hemos estado viendo bastantes ejemplos, hemos estado viendo distintas maneras de visualizar las relaciones y en particular, hoy vamos a estar viendo algunos ejemplos y más propiedades. Pero en particular voy a dejarles algunas tareas, ya les he estado dejando algunas tareas, pero en las notas están marcadas con verde, ¿no? Entonces, también les he estado compartiendo las notas diario. Entonces, cuando revisen las notas, las tareas, las cosas que ustedes tienen que trabajar para que ustedes saquen dudas, o sea, la idea de que tengan tarea para hacer en casa es que tengan dudas, no se espera que ustedes sepan hacerlo todo de una, ¿no? Se espera que ustedes tengan dudas. Entonces, es importante que intenten hacerlas, que las hagan, ¿sale? Bueno, empezamos. Eh, bueno, tenemos que una relación de equivalencia está dada por un par. Tenemos que es un R, es un subconjunto de de un producto cartesiano de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros, esto quiere decir que nosotros podemos verlo dentro del producto cartesiano y las gráficas siempre se van viendo como estas diagonales. Siempre son diagonales, siempre son desplazamientos de diagonales. La parte interesante de estas diagonales es que se proyectan en uno de los ejes y el eje en el que se proyectan pues es el mismo conjunto, ¿no? Entonces en este conjunto podemos ir viendo cuáles son los elementos que están relacionados. Nosotros vemos en el eje X, ¿no? Digamos el eje X o el eje Y. Como es simétrica la relación, pues el eje X y el eje Y es lo mismo. Entonces podemos ver cómo se van viendo los elementos que están relacionados. Por ejemplo, cuando vimos la relación módulo 2, en la relación módulo 2, en la relación módulo 2, los elementos que están relacionados son los pares, ¿verdad? Aquí se van viendo aquí cuáles son los elementos que están relacionados. En el módulo 3 están relacionados cada tercer elemento, ¿verdad? Cada tercer elemento se van relacionando. Ajá. Y así consecutivamente en el módulo 4 se van relacionando cada cuarto elemento. Cada cuarto elemento. Entonces, de alguna manera, nos preguntamos cómo se ven los elementos que están relacionados, ¿no? Entonces, vimos otras relaciones de equivalencia, otros ejemplos. Vimos el ejemplo en R2. En R2 definimos la norma. Esta es la norma de un vector, ¿no? Que esencialmente va a ser la distancia del centro a el punto. Entonces, esta norma está dada por el teorema de Pitágoras, ¿no? Y pues lo que nos está diciendo es la distancia que está, ¿no? Y estamos diciendo que dos elementos son equivalentes si tienen la misma norma, y es lo que tenemos escrito aquí, y aquí se los volví a escribir. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que demostrar, bueno, ustedes tienen que demostrar, yo ya lo demostré, y varios de ustedes sé que también ya lo demostraron. Es muy sencillo, que es una relación de equivalencia. Estos ejercicios son muy importantes que los hagan, ¿no? Hay que mostrar que es una relación de equivalencia, aquí está, ¿no? Hay que mostrar que es una relación de equivalencia y, bueno, entonces voy a utilizar azul para lo que vamos viendo en clase, ahí está, y verde para lo que tienen que hacer de tarea, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces tenemos que esta es una relación de equivalencia y todos los elementos que están relacionados nos forman circunferencias, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo se ven todos los elementos que están relacionados? Si yo agarro un punto arbitrario, un punto U arbitrario y me pregunto, ¿cómo se ven todos los elementos que están relacionados? La respuesta es que son todos los elementos que están en la circunferencia, ¿verdad? Entonces, todos los elementos que están relacionados son los que están en una circunferencia, es decir, los que tienen exactamente la misma norma, ¿verdad? Otro ejemplo de relación, de equivalencia, es esta. Entonces, en R estamos diciendo que U y B están relacionados si su diferencia está en los enteros, ¿no? Entonces, pues en particular, tenemos que todos los enteros, otra vez, ¿no? Todos los enteros están relacionados. Todos los enteros están relacionados. Pero más aún, si yo agarro un elemento cualquiera, por ejemplo, este X que está entre 0 y 1, pues este X que está entre 0 y 1 va a estar relacionado con X más 1, X más 2, X más 3, X más 4, y así consecutivamente, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ponerle otro colorcito para que se vea bonito. Ahí está. Entonces, este X está relacionado con X más 1, X más 2, X más 3, así. Y también hacia atrás, ta. Y lo mismo podemos preguntarnos para cualquier otro elemento. Y si se dan cuenta, parece siempre este desplazamiento, ¿no? Que es como el desplazamiento que teníamos de las diagonales. Entonces, lo que sí podemos decir es que X está relacionado con Y. Sí, solo sí. Y es un desplazamiento entero, ¿no? Es un desplazamiento entero de X, ¿no? Es decir, Y es igual a X más M. Entonces, así se ven todos los elementos que están relacionados con X. Todos los elementos que están relacionados con X es sumarle todos los enteros que nosotros podamos, ¿verdad? A ver, otro ejemplo. Y es chistoso, ¿no? Porque pasa lo mismo que pasaba con las series de Navidad que vimos al principio, con las partes modulares. Como que que todos los elementos que están relacionados. Todos los elementos que están relacionados, pues como que van coloreando de alguna manera, ¿no? Van coloreando nuestro conjunto, como las clases, como los modulares. Entonces ahora en R2, este también es un ejemplo muy bonito. En R2 vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace ratito, en este caso anterior, con los enteros, pero ahora en dos entradas, ¿no? Es decir, vamos a definir, agarramos dos elementos en R2, estos, tanto el X1 como el Y1, como el X2, como el Y2 son reales, y vamos a definir la suma entrada por entrada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir que están relacionados si su diferencia está en z al cuadrado, es decir, que esta diferencia, es decir, esta diferencia pertenece a los enteros y esta diferencia también pertenece a los enteros. Entonces está relacionado sí, solo sí pasa esto. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo que tenemos es lo mismo, algo muy parecido a lo que teníamos anteriormente. Si agarramos el 0, 0, pues nos vamos desplazando en el eje X y tenemos que 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Todos estos están relacionados y en realidad todos los puntos de intersección de esa cuadrícula están relacionados. ¿Qué pasa si yo agarro un elemento arbitrario, este U? ¿Cómo se van a ver todos los elementos que están relacionados con U? Pues hacemos lo mismo, ¿no? Primero nos desplazamos en el eje X, entonces podemos desplazarlo todo a lo largo de X, ¿no? Hacia un lado, hacia el otro lado, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, pero luego podemos hacer lo mismo con todos los otros puntos, ¿no? Entonces este punto va a estar relacionado con este, con este, con este, con este. Entonces se dan cuenta, la parte de transitividad lo que está haciendo es generarnos, pues como que se está repitiendo este punto por todas partes, ¿no? Por todas partes. Ajá. Entonces todos estos puntitos están relacionados.
Y es lo mismo, lo estoy desplazando en cada uno de estos cuadros, ¿no? Es como si lo estuviera desplazando en cada uno de estos cuadros, ¿va? Recuerden, si tienen alguna duda, me pueden, activen su micrófono, ¿ya? Y me dicen, sí, dime, Ilse, ¿cuál es tu duda? Para mostrar Bueno, este mejor ejemplo. lo digo por si no lo puedo escribir bien. En las demostraciones anteriores, Sí, por digan. ejemplo, en la demostración en la 2, que definíamos A módulo 2B, sí, solo sí, B menos A es igual a 2Q, que es como si fueran los pares, ¿no? Claro. Pero, bueno, llegábamos a la demostración justo por eso, porque le poníamos que existía una Q y entonces 2 por Q iba a ser par. Mi duda es, en estas demostraciones, por ejemplo, en la del 1 de las normas, ¿en qué nos fijamos o a ¿En qué esta? queremos llegar? O sea, esa es Pues como esta mi duda. está incluso más sencilla porque lo único que estás utilizando son propiedades de los reales, ¿no? ¿Qué es lo que utilizas? Mira, hagamos este ejemplo para todos. Entonces vamos a demostrar que esta, esta relación es una relación de equivalencia, ¿no? Entonces estamos diciendo que siempre hace lo mismo cuando quiero escribir cosas. Ahí está. Entonces tenemos que U está relacionado con B, sí, solamente sí. La norma de U es igual a la norma de B, ¿verdad? Entonces tengo que revisar tres cosas. Una que es reflexiva. Uh-huh. Entonces, primero tengo que ver qué es, queremos ver, ¿no? Queremos ver que U está relacionado con U. Entonces, tenemos que la norma de U es igual a la norma de U. Pero por la definición, aquí estamos utilizando la definición. Siempre vamos a utilizar la definición, ¿no? Esto es por definición. Entonces, U está relacionado con U. Y ya acabamos. Ajá. Entonces ahí pues estuvo fácil, ¿no? A ver, simétrica. Entonces, tenemos dado U relacionado con B. Veamos que B está relacionado con 1. Entonces, U relacionado con B implica, por definición, que la norma de U es igual a la norma de B, ¿verdad? Esto implica, pues como esta igualdad, pues es una igualdad y también es una relación de equivalencia. Si U está relacionado con B, entonces B está relacionado con U, ¿no? Entonces, B es igual a U, ¿verdad? Esto es igualdad. Ajá. Y esto implica entonces que B está relacionado con U. Uh-huh. Y la transitividad, pues se sigue igualito. Entonces, ejercicio termina en la transitividad, ¿no? ¿Te queda más claro con esto, Ilse? Sí, es que no sabía a qué quería llegar y ya sí, ya está más claro, gracias. Sí, o sea, cuando les pregunten que cuando les pidan que demuestren que es una relación de equivalencia, ustedes tienen que probar que satisface las condiciones para hacer una relación de equivalencia, ¿verdad? En este caso tienen que probar tres cosas: reflexividad, simetría y transitividad. Ajá. Son las tres cosas que tienen que probar cuando les piden que es una relación de equivalencia. ¿De acuerdo? Y lo mismo tienen que probar en estos otros casos. Uh-huh. Si tienen, intenten escribirlo y si tienen dudas, pregunten. Es bien importante que ustedes pregunten. Acuérdense que siempre más vale más la pena preguntar que quedarse con la duda, porque
Si ustedes van acumulando dudas, van acumulando cosas que después les va a costar más trabajo revisar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí vamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces seguimos. Aquí estamos viendo cómo son todos los elementos que están relacionados con un punto, ¿no? Si nosotros vemos, todos los elementos que están relacionados con un punto forman otra cuadrícula, ¿no? Como la cuadrícula original. Es como si tuviéramos, si nosotros nos fijamos en un elemento, pareciera, ojo, no siempre, bajo algunas condiciones sí pasa esto, pero no siempre, pareciera que se copian, ¿no? Porque aquí tenemos tenemos la cuadrícula original, ¿verdad? Tenemos la cuadrícula original y pareciera que se está copiando, ¿no? Como que se está desplazando esta cuadrícula original. Ajá. Y toda esa otra cuadrícula, o sea, cuando tomamos un elemento, pareciera que todos los elementos que están relacionados con el otro se van desplazando, ¿verdad? Lo que sí es cierto, chéquense, es que como que son separados, ¿no? Son diferentes. O sea, son disjuntas. Todos los elementos que están se van viendo como separados. Este otro ejemplo también es súper importante. Este es uno de los ejemplos que van a utilizar. Todos estos ejemplos se los estoy dando mañosamente porque los van a utilizar en toda su vida académica, ¿no? Entonces, es importante que los vayan revisando de una vez y que los vayan aprendiendo desde esta parte conceptual, porque conforme vayan creciendo, matemáticamente hablando, van a ir viendo más propiedades de estos objetos. Entonces vale la pena que, pues, que las bases vayan quedando padres, ¿no? Que vayan quedando bien. Bueno, entonces ahora tomamos a R2, pero le quitamos el origen. Aquí está. Entonces, tomamos R2, pero le quitamos el origen. Ajá. Entonces, es todo R2, pero menos este punto rojo. Entonces, vamos a decir que dos elementos están relacionados si existe un escalar, existe un elemento en R, tal que este punto es un múltiplo de ese escalar. Es decir, agarramos este U y lo multiplicamos por un escalar. Acuérdense que multiplicar por un escalar no es otra cosa que ir creando, irlo moviendo a lo largo de la línea, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos nuestro vector original aquí, si este es nuestro vector original, una escalar es hacerlo como el chorrito, ¿no? Hacerlo más grandote o hacerlo más chiquito. Entonces, pues el lambda lo va a mandar a lo largo de toda la línea, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es identificar, este punto está identificado con todos los puntos que están en esa línea. Si yo agarro otro punto, este punto B va a estar identificado con todos los puntos que están en esa línea, con la línea que se forma entre el origen y ese punto, ¿sale? Entonces agarro el origen, agarro ese punto, me fijo en esa línea y todos los puntos que estén en esa línea, excepto el 0, porque acuérdense que el 0 no está, están relacionados, ¿sale? Entonces así se van a ver todos estos elementos. Maestro. Sí, dígame. En la relación, cuando definimos la relación, ¿no sería que U es igual a lambda V? U es igual a lambda V. Muy bien, qué bueno que me dices. En efecto, tienes toda la razón. Ese fue un error de dedo, pero sí. Sí, perfecto. Qué bueno que lo cachaste. Entonces tiene que ser lambda V. Perfecto. Muy bien. Gracias. De nada. Es eso. Entonces está clara esa relación, ¿verdad? Otra vez, está de tarea que demuestren que es una relación de equivalencia. ¿Sale? Va. Perfectísimo. Vamos muy bien. Entonces, pues todo esto que les he estado mostrando no es al azar. Es decir, si yo agarro un elemento, arbitrario, este U, por ejemplo,
voy a definir lo que se llama su clase de equivalencia. Y esto va a ser un concepto que van a estar utilizando a lo largo de toda su carrera de matemáticos. Así que es un buen momento para que agarren un martillo, un taladro, perforen su cráneo y lo metan así en lo más profundo de su ser, ¿no? Relación de equivalencia, ¿no? O sea, tenemos una relación de equivalencia, dada una relación de equivalencia, podemos definir lo que es una clase de equivalencia. Y la clase de equivalencia van a ser todos los elementos que están relacionados con U, ¿no? Entonces, la clase de equivalencia, aquí lo voy a poner. Entonces, la clase de equivalencia de U son todos los elementos relacionados con U. Es decir, es el conjunto, ¿no? Aquí debería decir, es el conjunto de todos los elementos que están relacionados con U. Entonces, en este caso en particular, todos los elementos que están relacionados con U, pues es toda la línea. Toda la línea son todos los elementos que están relacionados con U. Igual aquí B, son todos los elementos que están relacionados con U. Y en todos los ejemplos anteriores, pues lo que hemos estado viendo son las clases de equivalencia. Entonces, aquí está exactamente lo que acabo de decir, ¿no? La clase de equivalencia, la clase de equivalencia de un elemento dado, de este A, por ejemplo, son todos los elementos que están relacionados con ese elemento. Y si agarramos un elemento de ese conjunto, lo llamamos un representante de la clase de equivalencia. Este es un representante de la clase de equivalencia. Entonces tenemos muchos representantes de la clase de equivalencia, ¿no? Entonces vamos a ver que es bien importante esta propiedad. Entonces, pasa una cosa, a partir de las clases de equivalencia nosotros podemos partir a todo nuestro conjunto. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué quiere decir partir? ¿Qué queremos decir con partir todo nuestro conjunto? Es algo muy parecido a decir que coloreamos a nuestro conjunto. ¿Sale? Entonces, vamos a decir que un subconjunto de X es un conjunto completo de representantes. Es un conjunto completo de representantes si pasan dos cosas. La primera es, si dos clases de equivalencia, o sea, si yo agarro dos elementos, agarro S y agarro A distinto de B en S, entonces esto implica que sus clases de equivalencia son disjuntas. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que el conjunto total es igual a la unión, madre santa, el conjunto total es igual a la unión de todas las clases de equivalencia, que de elementos que están etiquetados por S. ¿Se entiende esta notación? Pregunto. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende esta notación? Sí, sí se entiende. Ah, va. Entonces, perfecto. Entonces, lo que tenemos es que la unión de todas las clases de equivalencia de los elementos que están representados en este subconjunto nos dan todo el conjunto original. Entonces, vamos a ver ejemplos. Los ejemplos están dados pues, a partir de los mismos ejemplos que hemos estado viendo, ¿no? El módulo 2, ¿quién piensan ustedes que es un conjunto de clases un conjunto completo de representantes?
Pues miren, aquí está, ¿no? El conjunto completo de clases un conjunto completo de representantes va a ser 0 y 1. Y de hecho, pues este conjunto completo de representantes no es único. Puedo tomar un par y un impar y con eso basta. Ajá. Entonces yo tengo que verificar dos cosas. Uno, que las clases de equivalencia de 0 y la clase de equivalencia de 1 son disjuntas, ¿verdad? Eso es lo que tengo que verificar primero. Esa es la primera condición que me está pidiendo pidiendo la definición, ¿no? Entonces, aquí está la demostración. Lo hice porque de repente cuando escribo aquí se vuelve loca esta cosa, ¿no? Entonces, supongamos que no es vacío. Si no es vacío, quiere decir que existe un elemento en la clase del 0 y en la clase del 1, ¿no? Ese elemento está en la intersección. Eso quiere decir que está en la clase del 0 y también está en la clase del 1. Eso es lo que estoy poniendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como está en la clase del 0, quiere decir que x menos 0 es par. Y como está en la clase del 1, quiere decir que x menos 1 es... Ah, aquí me sobró. No sé, ahí está. Es par también. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? X menos 1 es par. Eso quiere decir que 2Q1 es igual a X, ¿no? Y aquí puedo pasar el menos 1 al otro lado, entonces queda X es igual a 2Q1 y X es igual a 2Q2 más 1, ¿no? Entonces de aquí igualo y tengo que 2Q1 es igual a 2Q2 más 1, donde Q1 y Q2 son enteros, ¿verdad? Entonces, puedo factorizar y me queda que 2 por Q1 menos Q2 es igual a 1. Y luego paso dividiendo. Paso dividiendo el 2, ¿no? Está muy... Ahí está. Entonces paso dividiendo el 2 y me queda que Q1 menos Q2 es igual a 1/2. Pero aquí está raro, ¿no? Porque Q1 y Q2 está en los enteros y 1/2 pues no está en los enteros. Perdón, detalles técnicos. Ajá. Entonces, pues esto es absurdo, ¿no? Esto es absurdo porque pues si una parte está en los enteros, pues la otra parte también tiene que estar en los enteros. Entonces esto es una contradicción, ¿no? Esto es absurdo. O como también me gusta llamarle, esto es ridículo, ¿no? ¿No? Entonces esto pues no puede pasar. Entonces llegamos a un absurdo a partir de suponer que esta cosa no era vacía, ¿no? Por lo tanto, la intersección de 0 y 1 es vacío. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera condición. ¿Qué es lo que me dice la otra condición? La otra condición, la segunda condición, que aquí se alcanza a ver. Ya tengo miedo de moverle porque se desconfigura. Aquí está. Entonces, la segunda condición me dice que la unión de todo, la unión de estas dos clases de equivalencia tiene que ser Z. Ajá. Y aquí está. La unión de estas dos clases de equivalencia tiene que ser todo Z. Ajá. Entonces, lo que tengo que ver es que Z está contenido o en la clase de 0 o está contenido en la clase de 1. Entonces, agarro un elemento en Z, en los enteros, y este elemento, pues nosotros conocemos el algoritmo de Euclides, ¿no? Este es algoritmo de la división.
Ujú. El algoritmo de la división me dice que Z lo puedo ver como 2Q más R, con R, con el residuo entre 0 y 2, pero aquí, ojo, aquí esta segunda desigualdad es estricta. Ujú. Esta desigualdad es estricta, mucho cuidado. Eso quiere decir que R está entre 0 y 1. Muy bien. Eso quiere decir que ahí está. Entonces, esto quiere decir que Z es igual a 2Q más 0 o Z es igual a 2Q más 1 y mi computadora, mi tableta se Creo que volvió se negra. trabó. Sí, se ve, ya no se ve, ¿verdad? No, se ve negro. Ya, está cargando. Se está cargando. A ver si ahorita se vuelve a abrir. Maldita sea. A ver, lo voy a cerrar aquí. Ok, a ver, entonces, sí, a ver, voy a volverlo a abrir. Ah, qué caray con esta cosa. Se está cargando, ¿eh? Ok. Ahí está, muy bien. Ah, perfecto, ya. Muy bien. Entonces, estábamos aquí. Muy bien. Entonces, lo que tenemos es que... Creo que no está compartiendo. Ah, no, no la estoy compartiendo, ¿verdad? Permíteme. Share screen. Screen. Ya, ¿ahora sí lo pueden ver? Sí, ya se puede ver. Ah, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, estábamos aquí, ¿no? Entonces, el algoritmo de la división me dice que este Z lo puedo ver como 2Q más R, con el R entre 0 y 2, ¿verdad? Pero estricto, y en los enteros, eso quiere decir que R es o 0 o 1, esta parte, ¿no? Entonces R está entre 0 y 1. Eso quiere decir que Z es igual a 2Q más 0, en cuyo caso está en la clase de 0, o Z es igual a 2Q más 1, en cuyo caso está en la clase del 1, ¿verdad? Entonces lo que estoy viendo, lo que acabo de mostrar aquí, es que Z está contenido en la unión, ¿no? Y pues al revés, la contención inversa es clara, ¿no? Porque tanto 0 está, la clase del 0 está contenido en Z y la clase del 1 está contenido en Z. Perdón, aquí es decir. Ajá, así. Entonces, aquí es así y aquí es así. Entonces la unión también va a estar contenida al revés, ¿no? Y ya, con eso concluimos esta demostración, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven las particiones? ¿Cómo se ven las clases de equivalencia? ¿Cómo se ven los conjuntos
completos de representantes. ¿Cómo se ven estos conjuntos completos de representantes? Bueno, para la relación módulo 2 ya vimos que el conjunto completo de representantes es 0 y 1. ¿Cómo? A ver, ustedes, algún valiente que me diga cómo se va a ver un conjunto completo de representantes para módulo 3. Pues sería con 0, 1 y 2. Exacto. ¿Y para 4? Pues con el 3 también pegado. 0, 1, 2, 3. 3, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que demostrar, ¿no? Para la relación que definimos con la norma, ¿cómo se ven las clases de equivalencia? Pues se ven como círculos, ¿no? Son estos círculos. ¿Y cómo se ve, quién sería un conjunto completo de representantes? Pues aquí se los estoy poniendo, ojo, se los estoy poniendo, pero no se los estoy demostrando. Aquí esto les va a quedar a ustedes que lo demuestren. Es decir, tienen que verificar que se cumplen las propiedades que pusimos aquí arriba, ¿no? Entonces yo les estoy diciendo aquí quién es, pero ustedes lo tienen que demostrar, ¿no? Entonces mi afirmación es que el conjunto de clases de representantes, completo de representantes es este. Es decir, es una colección de elementos etiquetados, esa es una palabra clave, etiquetados por alfa en los reales, tal que alfa es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, y que cumple que la norma de U alfa, acuérdense que este elemento está etiquetado por esto, la norma de U alfa es exactamente pues alfa. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que verificar esas dos cosas. Tienen que verificar que si agarran alfa y beta distintos, entonces sus clases de equivalencia son disjuntas. Y si agarran un U en R, entonces existe un alfa positivo, tal que, bueno, mayor o igual que 0. Aquí me faltó una... Aquí ahorita le pongo. Ahí está. Ajá. Mayor o igual que 0, tal que U pertenece a esa clase de equivalencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que son las dos cosas que tienen que demostrar. Muy bien. Y entonces ese sería un conjunto de representantes. Ese sería un conjunto completo de representantes para la norma, para la relación de equivalencia con la norma. Un conjunto de representantes para la relación entera en los reales es este. Todos estos elementos, todos los elementos que están entre 0 y 1 abierto. Ajá, es decir, todos estos. Con esta desigualdad, del lado izquierdo es inclusiva y del lado derecho es estricta. Ajá. O como lo conocemos, el intervalo semiabierto. Ajá. Entonces lo que necesitamos ver es exactamente lo mismo. Que si agarro dos elementos aquí que son distintos, ver que sus clases de equivalencia son disjuntas. Y que si agarro un elemento en R, entonces siempre puedo encontrar un representante aquí, ¿no? ¿Está claro lo que tenemos que demostrar? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Bueno, entonces está todo clarísimo como el agua. Bueno, entonces aquí les estoy poniendo los ejemplos. Aquí en Z2, R2, esta es la relación entera también para R2. Entonces también para que ustedes esa la deduzcan, es una generalización del anterior, es una generalización del 5. Y muy bien. Y tenemos este otro. El de las líneas. Entonces habíamos dicho, este es muy bonito, me fascina. Y de hecho es padrísimo porque en realidad lo que obtienen con esta relación de equivalencia es el plano proyectivo. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre el plano proyectivo, pero a partir de esta relación de equivalencia nosotros obtenemos el plano proyectivo.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense cómo se construye. ¿Eh? Agarramos... ¿Qué es el plano proyectivo? No se preocupen. Ahorita ustedes pueden buscarlo, búsquenlo en internet. Es una cosa maravillosa. Es una parte donde siempre hay soluciones a las ecuaciones. Y es la primera superficie no orientable que pueden encontrar. Entonces, no se angustien por no saber lo que es el plano proyectivo. Ahorita no tiene caso, pero lo revisamos si quieren después se los puedo contestar en otra ocasión, ¿no? Porque si ahorita me pongo a explicar, vamos a perder mucho tiempo. Entonces, miren, lo que tenemos es esto. Sabemos que las clases de equivalencia... en esta relación ahorita bajamos. Les voy a pedir que me regalen 5 minutitos extras para alcanzar a demostrar el último teorema, pero se demuestra rapidísimo, pero me gustaría dedicarle un poquito a este ejemplo. Es importante. Entonces, nosotros ya vimos que si agarramos un elemento arbitrario, ¿no? No sé por qué se mueve. Aquí está. A ver. Ahí está. Entonces, si yo agarro un elemento arbitrario, la clase de equivalencia, su clase de equivalencia va a ser la línea que lo une con el origen. En este caso va a ser esta línea. ¿De acuerdo? Entonces, la manera en la que yo puedo etiquetar o puedo clasificar todas estas líneas es poniendo esta línea vertical que pasa por el 0, 1. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, cualquier línea que yo dibuje y que pase por el origen, atraviesa esto. ¿Esto es cierto o no es cierto? A ver, ¿qué opinan? ¿Cierto o no es cierto? Cualquier línea que yo dibuje. ¿Cierto o no es cierto? Ese es un repaso de sus clases de geometría. Acuérdense que L es como nosotros definimos la relación de equivalencia. Una relación de equivalencia es un par donde L vive en R2, cruz R2. L vive en R2, cruz R2, y aquí está R2, ¿no? Entonces L, así es como denotamos a esta equivalencia, ¿no? Esta es la relación de equivalencia. Entonces, la pregunta que les hago es... ¿No es R cruz R? ¿Y no es R cruz R? No, estamos en R2. En R2, de hecho, estamos en R2 menos el origen, ¿no? Menos... ¿No sería la cruz de R cruz R? No, es R2, cruz, es R2... Es R2 menos 0, cruz R2 menos el 0. Chéquense dónde definimos esta relación de equivalencia. La definimos en el plano cartesiano. Estamos diciendo que dos puntos son equivalentes. Acuérdense que decíamos que U igual a XY, X1, Y1, estaba relacionado con B igual a X2, Y2, sí, solo sí existe un lambda
en R menos el 0, tal que X1, Y1 es igual a lambda X2, lambda Y2. Entonces la relación de equivalencia la estamos definiendo sobre R2 menos el 0 cruz R2 menos el 0, ¿no? No, sí. Bueno, así, ahí está la relación de equivalencia, pero nosotros lo denotábamos simplemente así, ¿no? Estaba definido sobre R2 cruz, R2 menos el 0. Ajá, así. R2 menos el 0. ¿Sí o no? ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí. Bueno, entonces la pregunta que yo les hago y que quiero que me respondan es, si yo dibujo cualquier línea que pasa por el origen, siempre, mi afirmación es, cualquier línea que pasa por el origen siempre va a intersectar a esta línea azul. ¿Cierto o no es cierto? Pues la línea vertical que pasa por el origen no. Exacto, ¿no? Entonces, no es cierto, no es cierto. Entonces, pero lo que sí es cierto es que cualquier línea, menos esa línea vertical, intersecta esta otra, ¿no? Entonces necesitaría a todos, o sea, para poder clasificar, ¿no? Para poder contar, para poder etiquetar a todas las líneas, me basta con esta línea vertical y un punto extra que me va a representar a la línea que es vertical, ¿verdad? Ese es el meollo del asunto y eso es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo justamente en esta parte. Estoy diciendo que un conjunto completo de representantes van a ser todos los elementos 1, y, con y en los reales, que es esta línea, es esta línea vertical. Profe, creo que se le está trabando porque la computadora está en ahorro de energía y baja el rendimiento del CPU. Ya, pues es que no, como no es mía esta computadora, no sé ni cómo moverla. Entonces, pues, perdón, ahorita no sé No, no cómo se cambiar. preocupe, solo decía. Pero gracias, qué bueno que me dices. Para la próxima lo tomo en cuenta y ya. Pero qué bueno que me dices. Es un buen tip. Dios. Entonces, lo que estamos considerando aquí, esta parte. Ay, Dios, qué feo se ve. En la primera parte, lo que me está dando. Ahí está. Entonces, la primera parte, el 1, y, lo que me está dando es toda esta línea vertical, ¿verdad? Y el 0, 1 me está considerando la recta que no consideré, la recta que no intersecta a la recta, a esta recta fuchsia, ¿no? Entonces, esta recta fuchsia se ve representada aquí y este otro punto se ve representado acá. Y con eso ya tengo clasificadas todas las rectas sobre el plano cartesiano. Y esto es fabuloso, ¿no? Porque puedo estudiar el plano cartesiano a través de sus rectas, ¿no? Esto es algo que lo van a ver más adelante, pero esto es como súper fabuloso, ¿no? Entonces lo que necesitamos ver es que este conjunto es un conjunto completo de las clases de equivalencia. Entonces, lo mismo que les he estado diciendo, ¿no? Para dos elementos diferentes aquí, si agarro un 1, y1, y un 1, y2, necesito ver que sus clases de equivalencia son disjuntas, ¿no? Es lo que necesito ver. Si 1, sin el paréntesis,
Si agarro dos elementos arbitrarios, necesito ver que sus clases de equivalencia son disjuntas. ¿De acuerdo? Y al revés, si agarro un elemento en R2, si agarro un elemento en R2, aquí, menos el 0, necesito ver que, bueno, aquí ya había dicho, ¿no? Que X es distinto de 0. ¿Qué estoy viendo? A ver. Si X es distinto de 0, entonces, aquí les estoy haciendo la demostración, de hecho. Fíjense. Si agarro un XY en R2 con X distinto de 0, entonces XY lo puedo meter dentro de X, X, X entre X, esto es 1, ¿verdad? Y aquí me va a quedar Y entre X. Esto está bien definido porque X es distinto de 0. Y si X es igual a 0, entonces XY pertenece a 0, Y, ¿no? Aquí sería 0, Y entre Y. Ahí está. Porque X es distinto, es igual a 0, ¿no? Entonces, esta pertenece a Y entre Y, ¿no? Porque sabemos que esto Y es distinto de 0, entonces ya quedó, ¿no? Entonces, les estoy demostrando aquí 2, a ustedes les queda demostrar 1. ¿De acuerdo? Va. Muy bien. Entonces, les pido nada más 5 minutitos para demostrar este teorema. A ver si se desplaza. Es un teorema que está muy fácil de demostrar. Ya se los demuestro. Tan pronto como baje la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema? Nos dice que si tenemos dos elementos que están relacionados, bueno, tengo una relación de equivalencia y tengo dos elementos que están relacionados, entonces estas tres afirmaciones son equivalentes. Es decir, esto es, aquí tenemos un sí, solo sí, y aquí tenemos un sí, solo sí. Entonces, una manera de probar es, este implica este implica y este implica este otro, ¿no? Y es lo que vamos a demostrar. Primero vamos a ver que 1 implica 2, 2 implica 3 y 3 implica 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si tengo dos elementos que están relacionados, entonces sus clases de equivalencia son iguales. Y más aún, si sus clases de equivalencia son iguales, entonces sus clases de equivalencia pues no son disjuntas, ¿no? Eso es como, pues da, ¿no? Y si sus clases de equivalencia no son disjuntas, entonces los dos elementos están relacionados, ¿no? Entonces veamos, a ver, empecemos. Supongamos que A está relacionado con B, ¿verdad? A está relacionado con B. Necesitamos ver dos contenciones. Tenemos que ver que A está contenido en B, en la clase de B, y que B, la clase de B, está contenido en la clase de A. Entonces veamos primero el primero, ¿no? Entonces agarramos un X en la clase de A. Eso implica que X está relacionado con A, ¿verdad? Pero A está relacionado con B por transitividad. Aquí es transitividad. Entonces X está relacionado con B y eso implica que X pertenece a la clase de B, ¿no? Y eso implica entonces que la clase de A está contenida en la clase de B. Muy bien. Ahora, la clase de B está contenida en la clase de A. Esto es exactamente lo mismo, ¿no? Agarro X en la clase de B. X está relacionado, eso quiere decir que X está relacionado con B. Por hipótesis, B está relacionado con A
Por transitividad, X está relacionado con A. X está relacionado con A y eso implica que X está en la clase de A y eso implica que B, la clase de B, está contenido en la clase de A y estas dos cosas, por lo tanto, la clase de A es igual a la clase de B. Listo. Está padre, ¿no? Esa salió muy fácil. Ahora veamos la segunda. Entonces, si la clase de A es igual a la clase de B, entonces tenemos, para empezar, notemos que la clase de A es distinto del vacío. ¿Por qué es distinto del vacío? Pues porque A está relacionado con A, ¿no? Eso implica que A pertenece a la clase de A. Entonces, pues ya eso quiere decir que la clase de A es no vacía, ¿no? Entonces, A es igual a la clase de B, entonces la clase de A está contenida en la clase de B, y eso implica que la clase de A está contenida en la clase... A está contenida en la clase de A y A está contenida en la clase de A. Eso implica que la clase de A está contenido en la intersección, ¿no? La clase de A y la intersección de la clase de B. Y esto es distinto de vacío, ¿no? Entonces esto implica que A inter B también es distinto de vacío. Muy bien. Perfectísimo. Me fascinan esas demostraciones que son tan sencillas. Pero hay otras demostraciones. Vamos a ver, cuando veamos funciones, vamos a ver unas demostraciones que son fabulosas y que esto se pasa para el álgebra lineal de manera sorprendente. Bueno, de hecho, para todas las matemáticas, ¿no? Pero está padre. Bueno, entonces, la clase de A, vamos a ver 3 implica 1, ¿no? Entonces suponemos que A inter B es no vacío. Necesitamos ver que A está relacionado a B, ¿no? Que A está relacionado con B. Entonces, A inter B es no vacío. Entonces, esto implica que existe un X en la intersección, ¿verdad? Eso quiere decir que X está relacionado con B y X está relacionado con A. Y pues por transitividad, otra vez, tenemos que A está relacionado con B. Y listo. ¿Qué tal? Entonces, pues hasta aquí vamos a llegar la clase de hoy. La clase de mañana vamos a ver un teorema que es el gran teorema de las particiones. Vamos a ver una de las condiciones más importantes o de las proposiciones más importantes como se habrán dado cuenta en su clase de lógica, es el sí, solo sí. Entonces vamos a demostrar un sí, solo sí para relaciones de equivalencia. Vamos a ver que una relación de equivalencia te induce una partición y que toda partición te induce una relación de equivalencia. Y eso es fabuloso, ¿no? Es decir, es equivalente estudiar particiones que estudiar relaciones de equivalencia. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a revisar la próxima clase. Entonces, de tarea, otra más tarea, yo siempre les dejo mucha tarea. O sea, la tarea pues siempre es opcional, pero yo los invito cordialmente a que la hagan, a que intenten hacer los ejercicios, sobre todo porque es material importante y ejercitarlo es fundamental, ¿no? Entonces, como que de repente uno tiene las ideas, pero como que quedan muy ambiguas y solamente en el momento en el que uno se ensucia las manos, salen, ¿no? Salen dudas. Entonces yo lo que quiero que saquen ustedes son muchas dudas, que saquen muchas preguntas, ¿sale? Y aquí les quedan, les van a quedar de tarea estos dos corolarios, ¿sale y vale? Entonces, estos corolarios, pues revísenlos. Se los puedo explicar en 2 minutos, ya me pasé los 5 minutos, pero bueno.
Entonces, esencialmente acuérdense que un corolario es una implicación directa del teorema que nosotros acabamos de demostrar. Y lo que nos está diciendo es el primer corolario es, si tenemos una relación de equivalencia y un elemento arbitrario, entonces, si tenemos dos elementos en X, entonces, una de dos, tenemos dos sopas. Este es un O exclusivo, ¿no? O exclusivo. No sé si han visto en su clase de lógica lo que es el O exclusivo o XOR. Sí. Este es un O exclusivo, ¿no? Entonces, o las clases de equivalencia son iguales o las clases de equivalencia son disjuntas. Entonces, aquí la tarea es, ¿por qué? Porque es una consecuencia del teorema que acabamos de demostrar. ¿Va? Y está padrísimo, ¿no? Entonces, o son iguales, como dicen, o todos juntos o todos separados, ¿no? O sea, o son iguales o son disjuntos, ¿no? Y el segundo corolario es este, y dice que si tomo un elemento, un elemento en la clase de equivalencia, un elemento pertenece a la clase de equivalencia, sí, solo sí, las clases de equivalencia son iguales. Es decir, todo representante, la clase de equivalencia de todo representante es igual a la clase de equivalencia a la que pertenece, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esas son esta es la encomienda del día de hoy, ¿no? Preguntas, dudas, quejas, sugerencias. Todo bien. ¿Todo bien? Vale. Entonces, pues ya saben, hay mucha tarea, hay muchos ejercicios, muchas cosas por reflexionar. Es interesante, esta parte es muy importante que les quede como súper claro porque, como les comento, toda esta parte es fundamental y fundacional en las matemáticas, ¿no? Es decir, lo van a estar viendo una y otra vez. Entonces, este es el momento de aclarar todas estas dudas. ¿Sale y vale? Entonces, por mi parte, si no tienen dudas o comentarios, pues sería todo. Gracias, profe. Sale y vale. Hasta luego. Nos vemos para la Gracias. próxima. Chao. Gracias.